Bueno, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Bendiciones. Hace un poquito de tiempo, ¿no?, que no nos vemos. No es que os tenga descuidados ni nada parecido. Eh, bueno, son cosas que suceden en la vida, ¿no? Y estamos expuestos todos a ellas, no porque uno sea el pastor o el predicador va a estar exento de todo ello. Quizás sea el que más expuesto esté a ciertas circunstancias más trágicas y desgracias. No quiero decir con esto que sea el que más tiene, porque hay gente mucho peor, evidentemente. Y siempre, como decía la canción aquella, que miro para atrás y para adelante y veo otro más tonto y más listo que yo. También. Pero por eso cuando te digan que eres tal, pero miro para atrás para ir para adelante y veo otro más tonto que yo, pero también mira para atrás y para adelante y sepas que hay otro más listo que tú. No creas que eres tú el centro de cuando te está pasando una cosa, porque a mí han llegado a decirme, ay, pastor, estoy atravesando ahora mismo el bautismo de fuego, ahora sí que tengo el bautismo de fuego. Pero ¿cómo me puedes hablar tú del bautismo de fuego? ¿Qué es lo que estás atravesando? ¿Qué te está sucediendo? Es que me duele una muela en cantidad y no dejo de orar y no dejo de... Dios santo, si eso fuese el bautismo de fuego, yo creo que, bueno, yo estaría ardiendo Pero no, no por cualquier cosita es que estés atravesando un bautismo de fuego. No, eso no significa nada de eso, ni que lo tuyo sea más que lo de nadie. Puedes tener un cortecito en un dedo y para ti, ¡ay!, puede ser más que otro que se le esté muriendo su madre, ¿no? Entonces, no quiero decir con esto ni que uno sea más ni otro menos por la desgracia ni por el dolor, pero sí que hay veces que nos impide la comunicación, sobre todo en cuando los que sufrimos alguna circunstancia de estas, pues nos impide conectarnos con vosotros, con vosotras, que al fin y al cabo estáis esperando que os demos cada día la ración de la palabra de Dios y nosotros no podemos hacerlo. Eh, Quizá el Señor está preparando algo más grande, ¿no?, para vosotros. Esperad siempre en Él. No creáis sobre todo o que nos hemos echado a la vida o que nos hemos echado al mundo, no, en absoluto, nunca acontecerá tal cosa. Pero sí que os quería adelantar algo de todo esto para que sepáis que hoy hacía ya mucho tiempo que no venía a mi casa, estaba afuera, estaba en otra región de España. No me he movido de España, pero a muchos kilómetros de mi casa. Y, y he vuelto hoy a mi pueblo, al pueblo donde resido, y lo primero, pues, bueno, ha sido eh, descansar un poquito, no dormir ni nada de eso, ¿no?, sino estar un poco charlando con los amigos de aquí, que para mí es un descanso porque te dan descanso espiritual. eh, Charlar un poquito con los físicamente, con los amigos físicos, porque ellos sí conocen mi situación, la situación que estamos atravesando, y no es para estar aquí tampoco contando mis penas ni mis cuitas, solamente que oréis mucho por mí, os pido de verdad. Y, y bueno, enseguida pues me he puesto a tenía muchas palabras para dar y me he decidido por después de estar orando al Señor, me he decidido por compartiros este pequeñito mensaje, este corto mensaje que estamos dando, esta predicación, como queráis llamarlo, ¿no?
Yo lo he titulado, pues, para que no haya ningún tipo de, ¿cómo es? De, de otro pensamiento, ¿no? Sino, pues decir que cuando simplemente dejaros algo, sé que tenéis y habéis pasado y estaréis pasando y, y pasaréis y pasaremos por cosas parecidas y más grandes o más chicas, pero cuando nos pasen estas cosas es para lo que va esta palabra y para los que va esta palabra, para todas aquellas personas que dice lo he titulado así, ¿no? Cuando las cosas van de mal en peor. Las cosas, me refiero a las cosas físicas, tragedias que te suceden, porque las cosas espirituales solamente pueden ir a bien. Si tú estás a bien con Dios, solamente vas a tener bendiciones espirituales. No quiere decir esto que te pongas a orar todo el día y creas que no vas a atravesar alguna desgracia o alguna tragedia. La vas a atravesar, Jesús te lo dijo, pero la vas a atravesar de distintas formas a como lo hacías antes de estar con Cristo. ¿Qué mejor que el profeta Habacuc para dejar el mensaje de hoy, ¿no? En su capítulo 3, conocidísimo, ¿no? Hay infinidad de alabanzas sobre este capítulo, sobre estos dos versículos 17 y 18, ¿no? Que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en el Señor, ¿no? Aunque falte el producto del olivo, los labrados no hay mantenimiento, aunque no haya vacas ni ovejas en la majada, ni en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso es lo que quiero dejar, eso es lo que debemos de estar gozarnos y tratar de que este gozo se proyecte hacia los demás, tanto hacia los que están con nosotros como hacia los que están contra nosotros, porque hay muchos que están contra nosotros que están a nuestro lado también. Aunque no lo creáis, siempre el enemigo está disfrazado y está ahí para a ver en lo que fallas para meterte el estagazo. Cuando he llegado, pues aquí al pueblo, por cierto, es el único que voy a hacer, no sé en cuánto tiempo, esta predicación que os voy a dar en directo, luego la dejo grabada también, pero no sé cuánto tiempo podré volver a hacer algún directo porque me vuelvo a ir, esta noche me vuelvo a ir a, a otro sitio, está casi a 1000 kilómetros de aquí de donde estoy y me vuelvo a ir allí a otro lado. Entonces, a ver cómo se desenlaza todo el tema que hay por ahí. Bueno, el tema es que pues hay un familiar que está muy, muy mal y tenemos que estar a su lado y máxime en estos momentos que porque si dices, por ejemplo, no sufre o no se da cuenta o Dios se le lleva y parte con él, vale, pero cuando están en un estado transitorio, como diría yo, en el que están plenos de conocimiento, porque tienen la mentalidad perfecta, la inteligencia perfecta, pero el cuerpo, los órganos ya por el paso del tiempo no están tan perfectos. Y eso es lo que me está sucediendo y no quiero dejar sola a esa persona porque
No, porque la amo muchísimo y porque no quiero dejarla en estos momentos sola. Entonces, me ha dado mucho también en la vida y, y es entrañable. Entonces, he tenido nada más que llegar, por eso os digo que va a ser, no sé cuándo volveré a daros otra y seguiremos con los estudios y todo lo demás por aquí por internet. Trataré de escribiros un devocional, por lo menos, si no es cada día, cada 2, 3 o 4 días. Perdonadme, por favor, perdonadme por no hacerlo más a menudo. No puedo, de verdad, no. Es, es imposible. Pero con Dios todo es posible y saldrá muchas más cosas de todo esto que está pasando, esta tribulación que estamos pasando, van a salir muy grandes cosas. Nada más que llegar he tenido la oportunidad de ponerme al día. Claro, me he puesto al día de lo que ha pasado aquí en el pueblo, eh, porque estamos abriendo aquí también una iglesia. Y bueno, queremos abrir una iglesia aquí también, es el motivo de estar en este pueblo también, de habernos venido de donde estábamos aquí. Y como ya os he comentado en otras ocasiones, ¿no? Entonces, pues enseguida me han estado poniendo al día mis compañeros, mis amigos, mis hermanos. Había uno que me coge y me dice, te entiendo perfectamente, pastor, te entiendo, porque pues, no sabes cómo lo estoy pasando yo de mal y ¿qué te pasa? Pues mi hijo que está en la droga, que está en... Bueno, he estado hablando con él, he estado hablando un poquito, hablándole cómo debe de llevar a su hijo y es que me haces falta ahora, me haces falta. Digo, no, te hace falta Jesús. No, pero tú es que traes la paz, la palabra. Digo, no, ponte de rodillas porque Dios nos da la palabra para todos. Ponte de rodillas y pídele palabra a Dios para que, en primer lugar, para ti, que te haga de pasar este trance más con gozo y con paz. Y en segundo lugar, para tu hijo, para que se dé cuenta de lo que está haciendo y pueda regresar al camino. Y me contesta, es que no sabes, es que no puedes entenderlo porque es una cosa tras otra y otra. Por eso he dicho que cuando las cosas van de mal en peor. Me decía a mí que yo no sabía, yo, si yo te contara. Decía yo para entre mí, para cada uno ya os he dicho que lo suyo es lo peor, no, yo soy malo, que a ti te han operado de esto, eso no es nada, a mí me operaron de tal y que igual, yo qué sé, que tú te hiciste una herida, yo tuve un accidente que casi pierdo la cabeza, bueno, siempre es más, ¿no? Entonces yo le he dejado, ¿no? De hablar, es una cosa tras otra, porque es que no lo entiendes, ¿qué tal? Digo, vale, pues no lo entiendo, ¿no? Lo dejamos así. Él seguía explicándome que tenía hasta retos y desafíos con su propio hijo, que, eh, que el mismo hijo también estaba siendo azotado por otros problemas también. ¿Cómo no va a estar siendo azotado si está en las manos del diablo? Entonces, somos los que estamos en las manos de Dios y Dios nos azota porque nos tiene por hijos, pero nos azota con amor. ¿Cuánto más los que están en manos del diablo? Entonces, eso sí que son despellejados. Decía que no entendía yo todo eso, con más de 40 años en el Evangelio, pero las he visto de todos los colores, como siempre digo, y he aprendido a dejar que se desahoguen de esta forma, porque luego ha venido y me ha pedido perdón, perdóname, de verdad que no
quería ni menospreciar lo que tú estás sintiendo. Digo, no, que te comprendo, no pasa nada. Pero hay veces que debemos dar la callada por respuesta porque, entre otras cosas, no es que este hombre sea necio, sino que estaba hablando necedades, que es diferente. El diablo estaba metiéndose, tratando de colarse por él para hablar necedades, a ver si sacaba de mí también otra necedad. Y según dice Proverbios, no respondas al necio de acuerdo, o sea, conforme a su necedad, sino respóndele de acuerdo a su necedad. Entonces, en este caso, el no responderle era el responderle de acuerdo con su necedad. Luego ha sido cuando se ha dado cuenta. Los problemas que me estaban comentando iban desde inconvenientes. Bueno, me hablaba hasta de que se había roto la lavadora. No veas qué inconveniente, ¿verdad? Hasta angustias del corazón porque se le había muerto el perro también. Yo puedo comprender ambas cosas porque si se te rompe la lavadora con una familia de 15 miembros, tienes que poner todos los días 3 lavadoras. Si te rompe, ¿qué haces? Y si no tienes dinero para arreglarla, muchísimo peor, ¿no? Pero comprendo eso, comprendo la muerte del perro. A mí se me murió el último que tuve y todavía no lo he asimilado, y hace ya 5 años. Pero no 6 ya, que estamos en el 25. Entonces, se los quiere muchísimo y es así, por lo menos para mí. Quien maltrate a un animal es un animal. Entonces, como me decía que era una cosa tras otra, y me hablaba, yo claro, estaba esperando que me dijese cuál cosa era, y una de ellas era la lavadora, otra que se había muerto su perro, y otra que tenía asuntos médicos graves. Vamos llegando ya al asunto. Su mujer había sido hospitalizada por una afección pulmonar y respiraba con dificultad y tal. Son jóvenes, tienen 50 años o por ahí, o sea, son de mediana edad, que no son gente vieja, gente mayor, gente con 90 años o por ahí, ¿no? Pero él se lamentaba y decía, cada vez que pienso que las cosas podrían mejorar, yo le miraba y tomaba un giro siempre hacia lo peor. Nunca decía que las cosas podrían mejorar. Las cosas van de mal en peor, van de esto y lo otro. Vamos a ver, yo estoy esperando lo peor, porque lo han dicho hasta los especialistas médicos, porque no hay nada que hacer con la persona que... No hay nada que hacer, ¿no? Con esta persona que voy a cuidar. Y bueno, a cuidar, a estar con ella porque es familia mía. No es que la esté cuidando, la cuida el Señor de siempre. Pero es algo que yo no... Estamos esperando lo peor, evidentemente, porque es muy duro, pero yo no giro hacia lo peor. Yo voy a hacer lo mejor. Yo sé que esta persona, enseguida que sale el último suspiro, ¡pum!, va a estar la presencia del Señor, su espíritu con él.
nosotros vamos a estar tristes porque no vamos a volver a verla hasta que estemos con el Señor, que no sabemos si puede ser mañana, pasado o dentro de un rato, o quizá partamos antes que ella, no lo sabemos. Pero siempre trato de girar hacia lo mejor y trato hombre, no de contar chistes ni de hacer alguna broma de estas para que todo el mundo se ría cuando tenemos a un familiar en la... Pues porque cuando los médicos te desechan del hospital y te mandan a casa es porque, porque no te queda ya. O sea que, entonces, pero bueno, es una persona fuerte, ha atravesado mucho en esta vida, ha trabajado mucho y es una persona con una fortaleza impresionante. No solamente ha tenido una fuerza física impresionante, sino que tiene una fuerza espiritual impresionante, mental, bueno. Y siempre toma un giro hacia lo mejor. No quiero decir con esto que se vaya a poner bien, porque no se va a poner bien, lo sabemos todos. Pero sí sé que se va a poner bien, muy bien, enseguida que sale el último suspiro, porque va a estar en el sitio donde no va a tener dolor, ni muerte, ni lloro, ni lágrimas, nada. Entonces, em, este, este hermano nada más que eh, tornaba hacia lo peor y venga, cada vez lo veía peor. Yo le pregunto, y te pregunto a ti, ¿has experimentado tú alguna vez un problema en el que tú no puedes hacer nada? Porque tú en ese problema que me estás contando sí que puedes hacer, y mucho. Pero ¿has experimentado alguna vez un problema en el que tú no puedes hacer absolutamente nada, solamente orar? Y no puedes hacer nada. ¿Has experimentado alguna temporada de esta forma? Ya se ha quedado callado, ha sido cuando ha empezado a casi asimilar un poquito las cosas. Y le digo, yo sí. Porque me preguntaba con la mirada como diciendo, ¿y tú me estás hablando de esto a mí? ¿Tú qué has pasado tú? O sea, para él el ser pastor era el que Dios te coge y te agarra ¡guau! Y te lleva en volandas y ya eres pastor y no te ha pasado nada. Sin saber que a los pastores son, o a los que están en autoridad o en eminencia, como lo queráis llamar, es a los que más nos ataca el diablo. Entonces, le digo, ¿has experimentado esto alguna vez? Porque yo sí, cuando he visto su duda en su mirada, digo, yo sí lo he experimentado. Digo, pues ¿sabes quién lo experimentó también? El profeta Habacuc. Y ha abierto unos ojos como platos, y ha sido cuando le he explicado todo lo demás. El versículo clave en el que, sobre el que estamos hablando hoy, nos describe una serie de problemas que azotaron a la nación de Israel. Eh, al, igual, al igual que mi amigo, Habacuc y sus conciudadanos estaban atrapados en un escenario, digámoslo así, de una cosa tras otra, eh, sin poder hacer nada. Ellos presenciaron la situación de su país ir de mal en peor. De Israel ir de mal en peor. Primero la higuera no floreció. Eso significó que no había higos. Los higos eran un manjar y lo siguen siendo. Aunque bueno, a mí no me gusta mucho, pero bueno,
eh, hay mucho que hablar, pero los higos son un deleite. Eh, y perderlos en aquellos entonces era una molestia, más que nada. La gente estaba perdiendo algo que disfrutaban, pero no era esencial. Luego perdieron las uvas. Las uvas proporcionaban la bebida diaria, ¿no? Así que perderlas presentaba un gran inconveniente. Perder la cosecha de las aceitunas era peor todavía. No tenían aceite para cocinar o para encender las lámparas. Eso obstaculizó significativamente su habilidad de funcionar. Todo esto se lo estaba explicando a este amigo. Pero es que lo que nos habla Habacuc, que yo le estaba diciendo que yo he pasado por ello y el profeta Habacuc también lo pasó una tras otra, aparte de todo esto que estaba pasando, aún más crítico, aún más severo todavía, fue la pérdida de grano. Esto significaba hambruna, o sea, una hambruna total para grandes segmentos de la población en aquellos entonces. El golpe final fue la pérdida del ganado. O sea, esto no solo privó de los alimentos, sino también de la habilidad de producirlos, porque el ganado se reproduce también, ¿no? Pero una tras otra se quitan los cereales, se quita el trigo, se quitan todo, la bebida, la comida, los animales. Una catástrofe, dada esta catástrofe, ¿no? De tal magnitud, las cosas realmente se veían muy sombrías, ¿no? Ponte tú que te quedas sin trabajo, te quedas sin casa, sin coche, sin vestido. ¿Qué más te puede quedar? Que no tienes que comer, no tienes... De mal en peor, una cosa tras otra, ¿no? Lo ves muy sombrío todo. Sin embargo, independientemente de cuán malas se pusieran las cosas, Habacuc estaba decidido totalmente a no permitir que su corazón se hundiera en la desesperación. Nunca lo permitas. No te digo que estés ahí bailando una sardana o yo qué sé, o un tango, o lo que sea, ¿no? Pero sí que estás atravesándolo con Dios y no permitas que tu corazón se hunda en la desesperación. Habacuc lo hizo. ¿Cómo? Al enfocarse en la grandeza de Dios. Enfócate siempre en la majestad de Dios y en lo grande que es. Es inmarcesible, es infinito. Tenemos un Dios de lo imposible. Enfócate en Él en lugar de enfocarte en cuán grande es tu problema. Yo siempre os digo, cuando tenéis un gran problema, no vayáis a Dios diciendo, Dios, es que tengo un problema tan grande, sino que vayáis al problema y le expliquéis el Dios tan grande que tenéis. Habacuc respondió a la crisis creciente regocijándose en Dios. ¿Qué difícil? No, no es difícil. Incluso no es difícil si crees realmente en Dios. Vas a ver cómo te regocijas y Él se regocija contigo. Incluso en la situación más horrible, de mal en peor, que te viene en cada cosa, deleítate, regocíjate en el Señor. Que te viene otra peor, deleítate, regocíjate en el Señor. No lo entendía este amigo mío. Te lo leo otra vez, Habacuc. Te vuelvo a repetir todas las cosas que atravesó y se regocijaba en el Señor. O te leo el Salmo 35,
por la noche vendrá el lloro, mas a la mañana llegará la alegría. ¿Lo crees? ¿Crees en la palabra de Dios? Pues regocíjate. Iba cambiando un poquito ya su... Que conste que esto lo he tenido yo que estar también leyendo muchísimas veces para cuando me han venido desde, no sé, desde hace muchísimo tiempo, quizá preparándome para este tiempo. Y hay que saber, hay que conocer que nuestro Dios, el Dios de nuestra salvación, va a ser fiel, porque Él es fiel. Y Él te va a ayudar siempre hasta el final. Siempre. Lo ha prometido. Y Él cumple sus promesas. No es fácil ser agradecido cuando enfrentamos circunstancias desafiantes. Es aún más difícil ser agradecidos cuando las cosas van de mal en peor y cuando los problemas se acumulan y parecen no tener fin, porque ya no es solamente muchas veces lo que estás fuera de casa, estás cuidando a alguien que amas, que sabes que está a las puertas de irse, de partir, pero hay muchas más cosas. Tienes, como este que estaba pensando en su lavadora, tú piensas también en tu casa, eh, en tus posesiones, coches o lo que sea que dejas a 1000 de kilómetros. ¿Qué pasará con ello? Pero de mal en peor. Y el diablo es en eso un experto en meterte más cosas en la cabeza. Terminas agotado mentalmente si no fuese por la fuerza espiritual de nuestro Señor. Entonces, por eso te digo que cuando los problemas se acumulan y parecen no tener fin, es cuando más difícil se hace el ser agradecido. Pero también es el momento en que necesitamos mucho más la gratitud. Cuando este amigo mío terminó de contarme su larga lista de problemas, levanta sus manos al aire después de explicarle yo lo que había pasado, porque no había estado yo aquí. Él se creía que yo estaba de otra forma en otro sitio, ¿no? De viaje, como voy otras veces a otras iglesias y tal. Pero, termina de contarlo, levanta las manos al aire y dice, wow, ahora es cuando me doy cuenta que estoy bien. Yo le miro y digo, wow, vaya cambio. Y dice, me doy cuenta que estoy bien y estoy agradecido totalmente. Pero ahora es cuando realmente estoy bien. Me estoy dando cuenta que realmente tengo que hacerlo para lo mejor. Y me estoy dando cuenta que este tornado que me estás hablando de palabras me está arrancando todo de las manos porque todavía tengo a Jesús. Amén. Aleluya. Simplemente pude sonreír y asentir así con mi cabeza y decirle, ¿qué puedo decir? La gratitud le permitió a Habacuc triunfar en una situación que iba de mal en peor. Me ha ayudado a través de varios momentos difíciles a mí también. Esta misma gratitud está ayudando a mi amigo a sobrepasar sus dificultades también
y a elevar sus manos al cielo y decir, gracias, Señor. Y también te puede ayudar a ti en cualquier desafío o tragedia que estés enfrentando. Tú puedes triunfar en el Señor. Cuando, en sentido figurado, la higuera de tu jardín no florece, no se dan las cosas que tú tenías en mente de hacer, ¡pah! Se desvanece todo. Cuando tu cultivo del olivo falla, cuando tú estás haciendo, tus actos no tienen consecuencia ninguna. Cuando tus campos no producen alimento, las ovejas, las vacas, no hay en la majada, ni en los corrales, ni hay árbol que dé fruto. No los tienes. Es decir, que estás predicando la palabra de Dios y nadie te está escuchando. ¿Nadie? La palabra de Dios nunca vuelve a él vacía. Pero tú estás ahí entre medias de todos los familiares, amigos y predicando la palabra y tener gozo y hacer esto y hacer... quita de aquí, quita, déjame en paz con eso, ahora no vengas con estas tonterías. Eso me lo han llegado a decir. Y no vengas con eso. Yo sigo y continúo. La persona que estamos cuidando hasta que Dios la llame fue la que me dijo, y yo soy el último mono de la cuadrilla, fue la que me dijo, Rafa, ven, quiero que tú estés a mi lado. ¡Jo! La agarré la mano, ella me agarró con sus dos manos la mía y se quedó dormidita. No muerta, dormidita, descansando, sin hablar una palabra. ¿Cómo no me voy a regocijar en eso? ¿Cómo no puedes deleitarte en el Dios de tu salvación cuando ves que todos los demás, que son familiares directos, porque mío es indirecto, pero de eso, de tal, y llegue a ti y te diga, con todos los que hay allí, te diga, Rafa, ven. Sé agradecido siempre en el Señor. No sé si esta breve predicación te habrá ayudado para algo o creerás que es un cuento de hadas, pero te aseguro que no. Dios es testigo de que no es ningún cuento de hadas, de que es tal y como te lo estoy contando. Yo no suelo contar cosas que no me hayan pasado y siempre bajo el sentido bíblico. Trato de llevar el mensaje, pero siempre para que se quede mejor con anécdotas que nos pueden pasar a cualquiera, para no solamente llevaros la palabra, porque vosotros podéis estudiar la palabra, pero también con anécdotas, daros salida para anécdotas en las que podéis entender y decir, sí, yo he leído esto en la palabra, pero no sé qué hacer. Pues ahora lo sabes. Regocíjate en el Señor. Cuando las cosas te vayan de mal en peor, haz lo que hizo Habacuc. Haz lo que me pasó a mí en el momento en que me agarró la mano
esta persona y me dijo, Rafa, ven. Yo estaba en lo último. Me dijo, Rafa, ven, porque habla muy bajito, no puede hablar apenas. Dijo, Rafa, ven. Me hicieron un pasillo, todos los que me estaban llamando tonto, idiota, bueno, esas eran las expresiones más normales, que había otras de mayor calibre a las cuales yo no he hecho caso, y algunos hasta, bueno, me miraban de mala forma porque se creían que yo hacía algún exorcismo o algo con... Pero luego estas personas se van a ver espectáculos de magia, de ilusionismo, mítines de estos que los comen la cabeza de tal forma de que tienes que comprar esto porque si compras uno te regalo 3 y vas a tener para un año, no se te va a caer el pelo, no, yo qué sé, o cualquier otra cosa. No vas a estar constipado nunca. No. Luego son esos los que se creen eso. Y no se creen lo que yo les estaba diciendo, que la verdad. Adiós. Anda, vete de aquí, anda. Bueno, cura, me llamaban cura, sacerdote. Sí, sacerdote, soy un sacerdote y un rey también lo soy. Cristo me hizo rey y sacerdote, pero ellos vienen de cultura católica y dicen cura. Anda, cura, venir aquí con cosas de misa, de iglesia, de no sé qué. No te vengo con cosas de iglesia, te vengo con cosas de Dios, te vengo con la verdad. Anda. Curilla, que eres un curilla. Que no... Bueno, pues esos son los que se quedaron calladitos, boquiabiertos. Dios, yo no les dije nada, pero una de mis oraciones es, Señor, líbrame de mis enemigos, que sean avergonzados, que sean abatidos sin que no se levanten más delante de mí. Y ya lo he visto muchas veces en mi vida y esta ha sido otra en la que cuando me dijo esa persona, Rafa, ven, y había allí otros que tenían más derecho que yo, porque son sangre directa y carnalmente. Y llamarme a mí dirían, wow, algo pasa aquí. Entonces agradece a Dios siempre, regocíjate en cualquier situación con Dios, en tu Dios y en lo que Dios va a hacer por ti, por mí y por todo el que tú impongas tu mano con la autoridad y el poder de Dios. Y nada más que espero, por una parte, pues estar mucho tiempo con esta persona y por otra parte también me gusta estar mucho tiempo con vosotros. Pero solo hay un Rafa. Aunque algunos o algunas digan que hay 7, pero solamente hay uno. Sí que me gustaría tener la omnipresencia de Dios, pero no soy Dios. Por lo tanto, este mensaje de hoy que se quede grabado me gustaría muchísimo y que sobre todo es por vuestro bien, porque vais a dar el gozo, vais a dar la esperanza y vais a dar el amor y la credibilidad y la fe en las personas en que os oyen. Porque cuando ven tu fe, cuando ven que tú crees y haces lo que crees, entonces dicen, wow, ¿qué hay aquí? Hay algo raro. Yo quiero eso. Entonces ya tienes el camino abierto. No dejes de sembrar. Regocíjate siempre en el Señor. Vengan como vengan dadas. Deleítate en Él. Él te va a bendecir. Y es mi oración también
de continuo. Que Él os bendiga a todos y a todas muy grandemente.